¿Te imaginas cómo un solo encuentro puede cambiarlo todo? En este video, te voy a contar cómo un caballo llamado Tormenta me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre mí misma. ¿Qué tiene este animal que transformó mi vida de una manera que jamás hubiera esperado? Quédate hasta el final y descúbrelo, porque lo que sucedió fue más profundo de lo que nunca pude imaginar. Todo comenzó con una llamada inesperada de mi hermana Sofía. Había algo en su voz que me intrigó de inmediato. Su tono era de pura alegría, y su entusiasmo casi se desbordaba a través del teléfono. Podía escuchar cómo su voz se aceleraba, y cómo soltaba pequeñas risas nerviosas entre frases, como si no pudiera contener la emoción. Sentí que casi podía verla moviéndose de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta por la emoción que la embargaba. Me invitó a pasar unos días en su casa del campo, algo que siempre había sido nuestro sueño de niñas. Pero esta vez había algo más. Quería presentarme a Estrella, una yegua que había rescatado recientemente. Sin dudarlo, acepté. La idea de reconectar con Sofía, escapar del bullicio de la ciudad y pasar tiempo en el campo me llenó de una extraña anticipación. No podía dejar de imaginarme cómo sería volver a vivir esos momentos de tranquilidad en el campo, de compartir risas y conversaciones interminables con mi hermana, como lo hacíamos cuando éramos niñas. ¿Qué secretos habríamos descubierto ahora como adultas? Me preguntaba cómo habría cambiado ella en este tiempo, cómo sería esta nueva versión de Sofía, ahora viviendo su sueño. Tal vez había aprendido algo nuevo sobre sí misma, algo que la había transformado de una manera que yo aún no conocía, y eso me llenaba de curiosidad. Y aunque no lo sabía con certeza, algo en mi interior me decía que esos días serían diferentes, que marcarían un antes y un después en nuestras vidas. No solo era la oportunidad de reconectar, sino también de redescubrirnos mutuamente en un entorno que siempre habíamos anhelado. Sabía que había algo especial esperándome, algo que iría más allá de lo cotidiano. Me llenaba de emoción pensar en todas las experiencias que nos esperaban, en las nuevas historias que crearíamos juntas. No podía imaginarme lo que esos días me traerían, pero algo me decía que serían verdaderamente inolvidables. El viaje al campo fue como una transición de un mundo agitado a otro lleno de paz. Cada kilómetro que dejaba atrás se llevaba consigo parte del peso que sentía en el pecho. El paisaje era sereno y vasto, colinas verdes bajo un cielo despejado y la luz del sol iluminando los riachuelos, creando una sensación de calma que me envolvía por completo. A medida que avanzaba, sentía como la ciudad, con todo su bullicio y estrés, se iba desvaneciendo en la distancia, y una sensación de calma profunda comenzaba a llenar mi ser. Era como si cada curva del camino me acercara no solo a la casa de Sofía, sino también a una parte de mí misma que había olvidado en medio del ajetreo de la vida diaria. Cuando finalmente llegué a la casa de Sofía, la vi esperándome en el porche, con una sonrisa que me hizo sentir como si hubiera llegado a casa. Su alegría era palpable, y su abrazo cálido me hizo olvidar cualquier preocupación que pudiera haber traído conmigo. Todo pareció calzar en su lugar, como si este momento hubiera estado destinado a suceder desde hacía mucho tiempo. La casa tenía ese encanto rústico que siempre había amado, las paredes de piedra, las ventanas con marcos de madera, y el aroma a tierra y lavanda que flotaba en el aire. Cada rincón parecía contar una historia de sueños cumplidos y de momentos de paz. Me detuve por un instante para respirar profundamente, sintiendo el aire fresco llenando mis pulmones y dejando que la tranquilidad del lugar me envolviera por completo. El interior de la casa no era menos acogedor. Había detalles sencillos pero llenos de significado, flores frescas en un jarrón de cerámica sobre la mesa, mantas tejidas a mano sobre el sofá, y una luz suave que entraba por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me sentía abrumada por la sensación de refugio, de estar en un lugar donde podía ser yo misma sin máscaras, sin la presión constante de la vida en la ciudad. Era justo lo que necesitaba, un espacio para desconectar y reconectar con lo esencial, con mi hermana, y conmigo misma. Mientras miraba alrededor, supe que estaba lista para lo que fuera que el campo tuviera preparado para mí. Había llegado a un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde cada momento tenía el potencial de convertirse en un recuerdo valioso. Y en el fondo de mi corazón, sentía que estos días serían más que solo una visita, serían el comienzo de algo nuevo, un renacer que aún no lograba entender por completo. Sofía me llevó al establo, y allí conocí a Estrella.
Era una yegua imponente y noble, con un pelaje marrón que brillaba bajo el sol, reflejando la luz de una manera casi mágica. Me quedé sin palabras cuando vi la forma en que miraba a Sofía, como si entendiera que ella había sido su salvadora, llena de respeto y agradecimiento. La conexión entre ellas era palpable, llena de respeto y cariño. Sofía me contó la historia de cómo rescató a Estrella, de su lucha por devolverle la confianza y la salud. Me habló de los días difíciles, de las noches en vela cuidando de ella, de los momentos en los que parecía que todo el esfuerzo no daría frutos, pero también de la felicidad de cada pequeño avance. Me conmovió profundamente ver la dedicación y el amor de mi hermana hacia este animal. Ver cómo había entregado su tiempo y energía para salvar a Estrella era algo que me llenaba de admiración. Cuando finalmente acaricié a Estrella por primera vez, sentí algo profundo, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había algo en la suavidad de su pelaje, en la manera en que inclinaba la cabeza para aceptar mi caricia, que me llenó de tranquilidad. Sentí como si, por un momento, todo el peso que llevaba encima se desvaneciera, como si la yegua tuviera la capacidad de absorber mis preocupaciones y devolverme una sensación de calma. Esa tarde fue para recordar, llena de risas y recuerdos de infancia. Sofía y yo nos perdimos en conversaciones sobre cuando éramos niñas, sobre los sueños que teníamos y cómo siempre habíamos querido vivir en el campo, rodeadas de animales. Éramos dos hermanas que habían encontrado un refugio en medio del caos de la vida adulta, y Estrella se había convertido en una parte esencial de esa historia, un símbolo de lo que podíamos lograr cuando seguíamos nuestros corazones. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, me di cuenta de lo agradecida que estaba por tener este momento. Estrella no solo había sido rescatada por Sofía, sino que también, de alguna manera, me estaba rescatando a mí. Me estaba devolviendo algo que había perdido en la rutina diaria, la capacidad de sentir paz y conexión con algo más grande que yo misma. Esa tarde, al despedirnos del establo, supe que estos días en el campo serían más importantes de lo que había imaginado. No solo se trataba de pasar tiempo con mi hermana, sino de sanar, de encontrar un refugio emocional que tanto necesitaba. Estrella se había convertido en el símbolo de esa sanación, y estaba lista para descubrir qué más me esperaba en este lugar lleno de vida y esperanza. Aquella noche, mientras charlábamos junto a la chimenea, Sofía mencionó a otro caballo, Tormenta. Había algo en su voz que me despertó la curiosidad, una especie de mezcla entre admiración y respeto, que me hizo querer saber más. ¿Qué era eso que hacía a Tormenta tan especial? Lo describió como un caballo indomable, lleno de energía y misterio, un ser con una fuerza que iba más allá de lo físico, como si tuviera un alma libre y salvaje que no podía ser contenida. A medida que Sofía hablaba, me di cuenta de que había algo especial en Tormenta, algo que me atraía de una manera que no podía explicar. A la mañana siguiente, decidí conocerlo, sentía una necesidad que casi no podía controlar. En el establo, entre la penumbra, encontré a Tormenta. Su figura se recortaba en la oscuridad, y cuando mis ojos se acostumbraron a la luz tenue, pude ver su majestuoso pelaje negro que brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por una rendija del techo. Era como si la luz lo envolviera, dándole una aura casi mágica. Sus ojos oscuros, profundos y penetrantes, parecían esconder secretos de un mundo al que yo no tenía acceso, pero que, de alguna forma, me invitaban a descubrir. Me quedé allí, mirándolo a los ojos, sintiendo una conexión inexplicable, como si hubiera algo en el que me llamaba. Me pregunté cuáles podrían ser las consecuencias de acercarme tanto a Tormenta, si esta conexión podría llevarme a un lugar del que sería difícil regresar. Era una mezcla de curiosidad y un profundo anhelo, como si en su mirada pudiera encontrar respuestas a preguntas que nunca me había atrevido a formular. Sentía una vulnerabilidad, pero también una fuerza, algo que me invitaba a explorar rincones de mi ser que había mantenido ocultos durante mucho tiempo. Había algo en Tormenta que despertaba en mí una sensación de libertad, un deseo de entender algo más profundo de mí misma y del mundo. Era como si Tormenta pudiera ver más allá de lo que yo misma entendía de mi interior, como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos, esos que ni siquiera me atrevía a admitir en voz alta. Sentí que, en ese momento, no había necesidad de palabras, solo estábamos él y yo, y un entendimiento silencioso que nos conectaba.
Su presencia me inspiraba tanto respeto como fascinación. Ese encuentro me dejó con una sensación de inquietud y calma al mismo tiempo, una extraña dualidad que me llenaba de preguntas. Mientras me alejaba del establo, no podía dejar de pensar en él, en lo que esa conexión significaba y en por qué me afectaba de esa manera. Era como si Tormenta hubiera despertado algo en mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, y eso me asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Día tras día, me encontraba pasando más tiempo con Tormenta. Lo observaba desde la distancia al principio, pero poco a poco fui ganando su confianza. Cuando finalmente lo acaricié tiempo con Tormenta. Lo observaba desde la distancia al principio, pero poco a poco fui ganando su confianza. Cuando finalmente lo acaricié barra inversa U00, sentí una calidez y una tranquilidad que me resultaron inesperadas. Tormenta era fuerte, pero había una suavidad en su manera de responder a mis caricias que me desarmaba. Me encontraba cada vez más conectada con él, como si esa relación representara algo que había estado buscando sin darme cuenta. En esos momentos, olvidaba todo lo demás, y solo existíamos Tormenta y yo, compartiendo una conexión silenciosa y misteriosa que me llenaba de preguntas. Un día, Sofía tuvo que ir a la ciudad y me dejó sola en el campo, a cargo de los caballos. La soledad amplificó todo lo que sentía por Tormenta. Cada vez que iba al establo, la conexión entre nosotros parecía hacerse más fuerte. Era como si la ausencia de otras personas nos diera la libertad de ser quienes realmente éramos, sin restricciones ni juicios. Sentía como mis pensamientos se centraban en él, como cada uno de sus gestos me generaba curiosidad, y cada caricia se volvía un momento de conexión sincera y llena de calma. Había algo en esos momentos que me hacía sentir que éramos solo él y yo, conectados de una manera que nunca antes había experimentado. Sabía que no debía dejar que mis sentimientos se descontrolaran, pero la tentación de vivir ese vínculo sin restricciones era poderosa. Había algo en la idea de disfrutar plenamente esa conexión, de dejarme llevar por la calma y la paz que me brindaba, sin preocuparme por nada más, que me resultaba profundamente reconfortante. Estaba luchando conmigo misma, intentando mantener la calma y controlar mis emociones, recordándome constantemente la importancia de actuar con sensatez y no dejarme llevar por impulsos que pudiera lamentar más tarde. Sentía que cuanto más tiempo pasaba junto a Tormenta, más quería estar cerca de él, más disfrutaba de la calma y conexión que su presencia me ofrecía. Había una paz en esos momentos, pero también una lucha interna constante. Era como si hubiera dos partes de mí en conflicto, una parte racional, que sabía que debía mantener la distancia y no dejarme llevar por mis emociones, y otra parte, más emocional, que solo quería vivir ese vínculo sin pensar en las consecuencias. Me encontraba atrapada entre la calma que me daba su presencia y el torbellino de emociones que esa misma cercanía despertaba en mí. Había algo tan puro y al mismo tiempo tan peligroso en lo que estaba sintiendo, y eso me llenaba de dudas, pero también de un deseo que no podía ignorar. Cada día que pasaba, el deseo de dejarme llevar por completo se hacía más fuerte, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que realmente quería, manteniendo siempre el control sobre mis emociones. Estaría preparada para enfrentar esa verdad. Cuando Sofía regresó, notó el cambio en mí de inmediato. Su mirada se clavó en la mía, buscando respuestas que yo no sabía si estaba lista para darle. Pero ella siempre había sido la persona a la que no podía esconderle nada, y finalmente me abría a ella. Le hablé de mi confusión, de mi conexión con Tormenta y del miedo que sentía de cruzar líneas que no debía. Las palabras comenzaron a salir de mis labios con cierta dificultad al principio, pero luego, como una represa que se rompe, todo lo que había estado guardando dentro se desbordó. Le hablé de mis dudas, de cómo cada día la conexión con Tormenta se volvía más intensa, más difícil de ignorar, y de cómo esa intensidad me asustaba, pero al mismo tiempo me atraía de una manera que no podía explicar. Sofía me escuchó en silencio, sin juzgarme, y sus palabras al final fueron como un ancla, algo que me devolvía a tierra firme cuando sentía que me estaba perdiendo en un mar de emociones encontradas. Me dijo que entendía cómo me sentía, que podía ver en mis ojos el conflicto interno que estaba viviendo, pero también me recordó la importancia de protegerme a mí misma y a Tormenta. Había límites que no se debían cruzar, y ella quería que yo encontrara la paz sin arriesgarme a perderme en algo que podía ser destructivo.
Me habló de cómo, a veces, las conexiones más profundas podían ser las más peligrosas si no se manejaban con cuidado, y de cómo debía valorar lo que tenía, sin dejarme llevar por impulsos que podrían llevarme a un lugar del que sería difícil regresar. Sus palabras eran suaves, pero firmes, y mientras hablaba, me di cuenta de cuánto la necesitaba en ese momento. Era como si, con cada palabra, Sofía estuviera construyendo un puente para ayudarme a cruzar el abismo en el que me encontraba. Me abrazó al final de nuestra conversación, y en ese abrazo sentí una mezcla de consuelo y determinación. Sabía que tenía que ser fuerte, que debía encontrar una manera de seguir adelante sin dejar que mis emociones me controlaran por completo. Esa noche, después de hablar con Sofía, supe que tenía que tomar una decisión. No podía seguir permitiendo que mis emociones me dominaran. Me levanté al amanecer, y mientras el sol comenzaba a salir, me prometí que pondría distancia entre Tormenta y yo. Sabía que esta decisión no sería fácil, y mientras veía los primeros rayos de luz iluminar el horizonte, una mezcla de tristeza y determinación se asentó en mi pecho. Cada fibra de mi ser quería correr hacia el establo, quería buscar esa conexión que tanto me llenaba, pero sabía que debía ser fuerte. Recordé las palabras de Sofía, y con cada inspiración, intenté reunir el coraje necesario para dar este paso. La sensación de pérdida era intensa, pero también estaba el firme conocimiento de que esto era lo mejor para mi bienestar. Era un momento decisivo, un instante en el que debía elegir mi propio camino, incluso si dolía. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de debilidad en los que querría volver a ese vínculo tan intenso que habíamos creado, pero también sabía que era lo correcto. Mientras la primera luz del día se filtraba por la ventana, me di cuenta de que tenía que priorizar mi bienestar emocional y encontrar una forma de sanar sin depender de una conexión que, aunque hermosa, era también peligrosa para mi equilibrio interno. Aquel día fue el inicio de un proceso de sanación y reconexión conmigo misma. Fue un camino lleno de altibajos, de momentos en los que sentía que avanzaba, y otros en los que parecía retroceder. Aún había momentos en los que sentía el impulso de ir al establo y perderme en esa conexión, en la paz que me daba estar cerca de Tormenta. Pero cada vez que lo hacía, recordaba las palabras de Sofía y me enfocaba en lo que realmente importaba, mi propia sanación y crecimiento. No podía permitirme caer en una dependencia emocional que me alejara de lo que realmente quería para mí. Me recordaba que había otras maneras de encontrar paz y felicidad, y que mi fuerza debía venir de dentro, no de algo externo. El campo seguía siendo un refugio, pero ahora era un lugar para redescubrirme y aprender a ser fuerte sin depender de algo que no podía tener. Comencé a dedicar mi tiempo a otras actividades que me hicieran sentir plena, pasear por los campos, practicar yoga al aire libre, escribir en mi diario cada mañana. Me enfocaba en las cosas que me hacían sentir bien, en encontrar esa paz dentro de mí misma sin tener que buscarla en otra parte. Había algo liberador en el proceso, en saber que estaba eligiendo el camino correcto, aunque fuera el más difícil. Cada mañana, cuando el sol se alzaba en el horizonte, sentía que estaba dando un paso más hacia un nuevo comienzo, hacia una versión de mí misma más fuerte, más completa, y más en paz con mis propias decisiones. Sabía que el viaje sería largo, pero también sabía que valdría la pena. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, supe que había tomado el primer paso hacia un nuevo comienzo,